Muy bien. De nuevo, un saludo cordial, cariñoso a cada uno de ustedes. Gracias, mil gracias por el tiempo dispensado a estudiar la palabra de Dios. Otra historia maravillosa que vamos a ver hoy, analizar, estudiarla y aplicar a nuestras vidas. Entonces, como una introducción, vemos el amor, la fidelidad de Dios. Después de cierto tiempo, 70 años para ser específicos, de haber sido esclavos o exiliados en Babilonia, los israelitas regresan a su tierra natal. Tienen la oportunidad, el rey da un decreto que pueden regresar, un remanente del pueblo de Dios regresa a su tierra natal para que se cumpla la voluntad de Dios en el tiempo que Dios mismo lo determinó, ¿verdad? Entonces, esa historia vamos a ver hoy y seguimos con cada historia regocijándonos en la fidelidad de Dios, la paciencia de Dios por su pueblo rebelde, descarriado, em, idólatra, entre otras cosas, ¿verdad? Y es lo mismo la aplicación práctica a nuestra vida hoy es que vemos los mismos círculos viciosos en los cuales el ser humano desobedece, se arrepiente, recibe el perdón, otra vez está bien y vuelve el mismo círculo, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar con esta oración. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por mostrarme en esta historia a Esdras, quien fue un hombre que guiaba a su pueblo a servirte más fielmente. Señor, te pedimos que envíes líderes espirituales a mi vida, quienes también oren por mí y me guíen según tu santa palabra. Abre mis oídos y prepara mi corazón para entender tu santa voluntad. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, como dijimos, ya vamos por la lección número 7. Nos queda una clase más y también vamos a tener una orientación. Entonces, una clase que vamos a eh, tener la última clase, la lección 8, y luego va a haber una orientación a cargo del profesor Luke Belkey para informarles sobre los siguientes cursos, cuáles pueden tomar el año que ingresa. Entonces, eso va a ser el próximo martes. Entonces, vamos a concluir la, con el curso y también con la orientación el próximo martes. Muy bien, la lección 7, vamos a enfocarnos en Esdras y también en Nehemías. Vamos a estudiar un poquito la vida de estos siervos del Señor que hicieron en bienestar del pueblo de Dios. Muy bien, los objetivos de la lección 7, como ya es de costumbre, usar el método de las 4C para leer y entender Esdras, aquí los capítulos seleccionados y también una porción pequeña de Nehemías y aplicarla a nuestras vidas también. Y al fin concluimos con la explicación del proyecto final de este curso, lo que a ustedes se les va a pedir que realicen como un comprobante, como una certificación de que van a avanzar al siguiente curso. Seguimos repasando el método de las 4C, que son ¿verdad? Captar, contar, considerar y consolidar. Estamos en la primera parte, la introducción, que es como un gancho, ¿verdad? Que atrapa la atención de la audiencia y nos conecta con el tema del día. Entonces vamos a hacer el gancho, la introducción, el anzuelo para esta mañana y va a ser esta pregunta. En su vida, ¿quiénes son algunos héroes en la fe y por qué? Adelante, Luis Alfredo. ¿En mi vida o en la vida o en la Biblia? En su vida personal. Eh,
Yo no tengo héroes de la fe en mi vida personal. Bueno, Yo iba a bueno, puede mencionar, ser también uno de la mira, Biblia, ¿verdad? Uno yo que... iba, yo iba a mencionar a Noé, que es Ujú, el que encontré estudiando la Biblia primero, que tuvo fe en lo que le dijo Dios, tuvo fe en que iba a llover cuando nunca había llovido, así que él no sabía lo que era lluvia realmente. Y ujú. tuvo fe en pasar tiempo largo siendo cuestionado con los incrédulos, por los incrédulos, de qué él estaba haciendo para flotar en un agua que no existía y que no había llovido, y él cumplió pues lo que Dios le ordenó. Excelente. Muy bien, gracias, hermano. Sí, sí, no tiene que ser una persona, puede ser un héroe de la Biblia a quien admiramos, a quien respetamos, ¿verdad? O también puede ser un héroe personal en nuestras vidas, como un papá, mamá, amigos, compañeros de trabajo, cualquiera de ellos, ¿verdad? Andreina, Bueno, pastor, en mi caso, pues sí, también tomé un personaje de la Biblia y es Abraham. Abraham fue una persona muy obediente a Dios. Incluso estuvo a punto de dar a su hijo porque Dios se lo pidió, a Isaac, a su único hijo, pues era el hijo de la promesa de Dios. Y entonces, pues me imagino en su momento, pues obedecer a Dios, a entregarle a su hijo, pero él confiaba en que Dios por algo le estaba pidiendo eso, para ver su fe hacia Dios. Y entonces eso es bastante duro, porque uno desprenderse de un hijo y hacer la voluntad de Dios, pues es duro, es duro. Entonces sí, Abraham. gracias, Andreina, muy bien, muy bien. Y quizás para ir como identificando a los héroes, ¿cuál es la cualidad que tiene un héroe? Héroe de la Biblia, debo decir, entre comillas. Atanasio, y luego vamos con Oscar y también con Andreina. Muy bien dicho, Atanasio. Adelante, hermano, lo escuchamos. Bueno, el micrófono creo que está funcionando. Adelante, Oscar. Sí, señor, Escucha bien. bendiciones. Después de Oscar, que siga Atanasio, porque no lo escuchamos antes. Adelante, Oscar. Sí, buenos días. Bueno, mi referente escojo de la Biblia, personajes, en este caso la mujer del flujo de sangre, ¿sí? Como todos sabemos, fue una mujer que duró muchísimo tiempo con una enfermedad y Ujú. ella tuvo fe, ¿sí? Cuando ella dice la Biblia que lo intentó todo, ¿sí? Cuando lo intentó todo, me imaginamos que lo que a veces normalmente nosotros hacemos en el mundo, eh, intentamos por un lado, por otro y vemos que nada, ¿cierto? Como que nada sucede. Pero ella Ah, activó su fe y dijo, si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Sí, ella iba buscando una sanidad como tal, pero no dijo seré sana, sino que seré salva. ¿Sí? Y vemos que cuando ella escuchó que Jesús pasaba, ella, digamos, se lanzó, ¿sí? Con esa fe, ella sabía que no podía dejarse mirar en ese tiempo por aquellas personas, porque ella, digamos, por la condición era declarada una mujer inmunda, porque pues todos sabemos la enfermedad, impura. porque ella Ujú. pues, no podía tener hijos, esposo por la condición, pero al tocar el borde de su manto, de nuestro Señor Jesucristo, ella fue salva y fue sana y mismo Jesucristo lo manifestó cuando sus discípulos le dijeron que es que la multitud te aprieta y él dijo, no, este toque es diferente. ¿Por qué? Porque de su manto salió poder. Gracias, Oscar. Adelante, Atanasio, le escuchamos. Atanasio, Hermano, vamos con
Andreina y luego vamos con Arturo, por favor. Andreina, ¿dejó la mano levantada o hay un otro comentario? Sí, 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 sí. Era que como había preguntado cuáles deberían ser las cualidades de un héroe de la Biblia, pues primero la obediencia a Dios y el ser valiente para obedecer a Dios y con humildad. Pienso que esas serían las cualidades. Gracias, hermana. Creer en Dios, ser valientes, Pastor, como dijo usted. ahí me Adelante, escucha. Arturo. Arturo, lo escuchamos. Sí, sí, hermano. Gracias. Realmente destaca dentro de las cualidades de un héroe es que hace cosas extraordinarias por los demás. Eso es algo fabuloso que debe existir y por lo cual es reconocido como tal. En mi caso, yo tengo una heroína y es mi madre. Mi madre, cuando yo tenía 10 años, aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ella sola, con 5 hijos y el esposo, inconversos, todos, solo ella luchando. Como a los 20 años de ser cristiana, ella aceptó mi padre a Cristo y ya murió en los caminos del Señor, pero después murió mi madre, pero nos dejó ese legado. Ahorita solo faltaba mi hermano que está en Estados Unidos, pero ya aceptó a Cristo y esa es la alegría que tenemos nosotros, que toda la familia se va con Cristo, hermano. Gracias, Arturo. Muy bien. Creyeron en Cristo como su Salvador. Qué bendición. Excelente. Sí, entonces usted mencionó muy bien a su mamá, ¿verdad? Atanasio, ahora sí, a ver si le escuchamos y luego vamos con Julio. Hola, sí, ahí sí me escuchas. Ahora sí, clarito. Adelante, hermano. Ay, bueno, gracias a Dios. Ya me quedé sin hablar. Pues, pastor, como dijeron los hermanos anteriormente, podemos decir que Abraham, cierto, que fue el padre, el mayor de todos, de la fe, y como tal, pues que me identifique con algunos, pues no, porque me falta mucho para llegar allá. Pero sí podemos decir de lo Abraham, que es el padre, el que pues, decimos que sí, que rompió como el esquema. También Noé, porque creyó en la palabra del Señor cuando le dijo que construyera el arca y lo hizo. Y sabemos que en ese tiempo no llovía y como dice uno, se arriesgó. También Moisés, porque optó por salir con el pueblo de Egipto y sabíamos todo lo que conllevaba a eso. El mismo Nehemías, la construcción, Pablo, el profeta Natán y sucesivamente. Y también me llama mucho la atención de la mujer que derramó el vaso de alabastro en los pies de Jesús. Entonces sabemos que ella también es una mujer de mucha fe, como dice, y la comparan, la mayoría de las veces que hacen predicación la comparan porque ella dio todo. Eso es, hermano. Gracias, Atanasio. Muy bien. Adelante, Julio. Buenos días a todos mis hermanos. Buenas tardes Buenos ya días. aquí en Barinas. Pues sí, yo también coincido con mi hermano allí en mi madre. Mi madre, una mujer de un temple muy fuerte, de un carácter fuerte, pero al mismo tiempo llena de amor para formarnos y para luchar contra grandes obstáculos. Y, y de la Biblia, pues Moisés, que lideró al pueblo de Israel. No sé si me escuchan porque tengo problemas con internet. ¿Me escuchan? Lo escuchamos muy bien, hermano. Clarito. Siga nomás. Gracias. Gracias. Les decía que lideró al pueblo de Israel fuera de la esclavitud, pues, de Egipto, a través del poder de Dios. Y bueno, pero enfrentó al faraón a pesar de enfrentar grandes obstáculos y adversidades, pero confió en la guía y en el poder de Dios. Y bueno, llevando a la tierra prometida, pues, a su pueblo. Entonces, podríamos mencionar eso. ¿Sí? Gracias, Julio.
Excelente. Gracias. Muy bien, hermanos, ya hicieron una conexión entre los héroes de la Biblia y también las personas que nos llevaron a la fe. Puede ser nuestros padres, nuestros hermanos, un amigo que fue tan fiel al Señor, paciente con nosotros muchas de las veces, ¿verdad? Y los héroes de la Biblia tienen todos algo en común, que no fueron perfectos, como muchas de las veces lo pintamos, ¿verdad? El héroe tiene que ser así, perfecto. No, todo lo contrario, ustedes mencionaron a los héroes. Abraham tuvo problemas, ¿verdad? Mintió, tuvo miedo y entre otras cosas. Moisés se puso excusas para no servir al Señor. También tuvo un pasado que fue que asesinó a alguien, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces los héroes de la fe no son aquellos perfectos, ¿verdad? Porque nadie es perfecto en la tierra, sino son aquellos que su testimonio de fe, su vida de fe, su práctica de la fe, nos ha llevado a confiar en el Señor. Sus acciones más que sus palabras, ¿verdad? Tienen a Dios en su vida y es un reflejo que muestran el amor de Cristo. Entonces, en nuestro caso, tenemos nuestros héroes bíblicos espirituales, que Dios Padre, nuestro Creador, Dios Hijo, nuestro Redentor, y Dios Espíritu Santo, el que santifica nuestra fe, el que nos cuida diariamente, el que nos mantiene con la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Gracias. Excelente participación. Gracias, hermanos, por decirnos y valoren a esas personas quienes les han llevado a los pies de Cristo, ¿verdad? El ejemplo de una madre, el ejemplo de un padre, de un amigo, de nuestras esposas, de nuestros esposos, quienes fielmente han guiado a las personas a los pies de Cristo. Muy bien, hermanos, ¿quién quiere hacer el resumen de los 3 textos bíblicos que nos tocó leer? Adelante, Luis. Adelante, hermano, le escuchamos. ¿Cómo comenzó la historia? Comienza la historia en el primer año del rey Ciro, que era rey de Persia. Y ahí yo veo el gancho, porque un gentil, que es el rey Ciro, que no era un judío, es movido por el Espíritu Santo para permitir que la profecía que había hecho Jeremías, que la discutimos en Daniel, se ocurriera, que era permitir el regreso del pueblo que había sido exilado a Babilonia, que ahora era parte del imperio persa, regresaran. Como usted bien dijo, no todo el mundo se movió a regresar. O sea, tuvieron que trabajar esto porque no todo, había gente que ya se había desarrollado en esos sitios, tenían familia, tenían trabajo y no iban a ir a un sitio desconocido para ellos, pues ya van 70 años exilados. Así que ocurre un primer regreso en el primer año de Ciro, que es liderado por Zorobabel. Y el propósito de ese regreso, que ocurrió aproximadamente en el año 537 antes de Cristo, fue reconstruir el templo, porque en el plan de Dios del regreso, el templo era bien importante, porque era el centro donde Dios se le revelaba a este pueblo en ese momento. Luego ocurre un segundo regreso que va a ser dirigido por Esdras. Esdras era un levita descendiente del sacerdote Aarón, el hermano de Moisés. Era un escriba. Los escribas conocían la ley mosaica muy bien. Así que Zorobabel reconstruyó la estructura y Esdras tenía que reconstruir y educar al pueblo que había regresado en la ley que tenían que obedecer, de manera tal que entendieran la ley mosaica nuevamente, los sacrificios, la celebración de las fiestas que Dios había ordenado, etc. Luego, varios cientos de años después y luego de muchos tropiezos que veremos, Nehemías, que era el copero del rey, pero de otro rey, era este rey Artajerjes, porque ya Ciro no existía, sino que existía Artajerjes, que era el hijo de Asuero o Jerjes, que fue el que vimos en Esther, porque el libro de Esther ocurrió entre el primer regreso
de Zorobabel y el segundo regreso con Esdras. Pues ahora tenemos un tercer regreso de otro grupo de personas dirigidos por el copero del rey, que era Nehemías, y que podemos ver la presencia de Estel posiblemente en el momento que Nehemías le está diciendo a Artajerjes que le preocupan la destrucción que le dicen que hay en este sitio que se llama Jerusalén en Judá, y le pide regreso. Así que yo creo que eso resume pues, los tres regresos y los tres eventos importantes de estos capítulos que leímos. Gracias, Luis. Bien hecho, hermano. Muchas gracias también por la información adicional que presentó. Muy bien, entonces ustedes tuvieron la dicha de leer. Me imagino que más que uno leyó un poquito más la historia, ¿verdad? Que había oposición de los pueblos, de los enemigos de Dios para que construyeran el templo y todo eso. Entonces vemos que había todavía ese reproche, todavía esa mala fama que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Hicieron quejas, enviaron cartas al rey, que estos son mala gente, que estos son malos vecinos, y por favor que no permita construir. Entonces sí, el rey, a uno de los reyes, ¿verdad? Escuchó a las mentiras, las traiciones, los engaños de esa gente y pues postergó, canceló, prohibió la construcción, ¿verdad? Después pasaron muchos tiempos, otro rey, y investigaron y dicho y hecho, pues había registros que el rey Ciro había decretado que se haga. Este rey reforzó, dio más beneficios al pueblo de Israel y hasta incluso se comprometió pues financiar todo la construcción, y así fue como Dios, usando estos reyes terrenales llenos de poder, de plata, ¿verdad? Construyeron el templo para que ahí se adorase al Señor y pues se llevara a cabo la promesa que había hecho desde hace mucho tiempo a su pueblo. Excelente, entonces vamos a meditar, vamos a investigar, vamos a sumergirnos en la historia como tal. Había muchísimos personajes, ¿verdad? Entonces vamos a ver si nos dividimos y podemos hacer por partes para ir participando todos, ¿verdad? Entonces ahorita estamos en la etapa de considerar y vamos a identificar estas 6 preguntas. Entonces vamos a empezar con Julio. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Entonces hay muchos, si podemos como decir unos 3 o 4 y luego damos la oportunidad para que alguien más participe. Adelante, Julio, le escuchamos. Gracias, gracias. Bueno, sí, vemos Ciro, el rey de Persia, Jeremías, Esdras, hijo de Zacarías, hijo de Azarías, muchos hijos de Salem, Azarías, Nehemías. Bueno, de momento recuerdo esos. Otro que nos puede Gracias. complementar la información. Chévere, Julio, muy bien dicho. Atanasio, Gracias. hermano, adelante. Digo yo, ¿me escucha, pastor? Adelante, hermano, sí. Sí. Ay, bueno, gracias a Dios. Bueno, entonces yo también estaba Urías, Anías, Elías, Masaías, era la mano derecha, y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Hasbadana, Zacarías, Mesulán. Y los levitas estaba Jesúa, Bani, Serabías y Jamín. Pues yo tengo otros más, pero si hay otro hermano que quiera continuar, lo puede hacer. Excelente. Uno más y luego pasamos. Ya con esa identificación de los personajes, creo que vamos a avanzar. ¿Alguien más? Hermano. Arturo, hermano, adelante. Sí, también a mano izquierda también seguía Acú, Acú, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Con eso sí. Y no sé si ustedes leyeron el capítulo 2 también de Esdras. Ya había una lista enorme de quienes regresaron, ¿verdad? Categorizándolos de que
con sus oficios, ¿verdad? Entonces, sus genealogías y todo eso. Entonces, chévere, qué lindo ver todo que estaba allí escrito, ¿verdad? Excelente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Aquí también otra lista grande de objetos, ¿verdad? Pudimos identificar. Igual vamos a dividirnos en 3 personas. Adelante, ¿quién quiere comenzar? Arturo, hermano, adelante. Arturo, Andreina y alguien más. Y Julio. Sí. Entre los objetos se puede ver plata, oro y otros bienes. Así como las ofrendas voluntarias también que aparecen. Y Gracias, también Arturo. el libro de la ley, ya, bueno, lo dejo mejor, hermano. Sí, El libro de la ley, muy bien dicho. Andreina, sí. hermana, adelante. Pues, pastor, yo tengo acá la palabra de Jehová, la boca de Jeremías, los reinos de la tierra, la casa en Jerusalén, el púlpito de madera, los oídos del pueblo. Para que Excelente. alguien más. Perfecto, hermana. Gracias. Julio, adelante. Gracias. ¿Escuchas? Sí, hay varios elementos allí. Uno, pues, sí, la palabra, la casa de Jerusalén, como ya lo mencionaron mis hermanos. La ley, sí, la palabra. Y, y otros, bueno, no tengo aquí, perdónenme que no tengo por acá anotado en este momento, pero sí Excelente. fueron No se varios preocupe, elementos hermano. que fueron. Gracias. Excelente. Mencionó utensilios de oro, plata también, ¿verdad? Entonces, todo eso. Excelente. ¿Dónde ocurrió esta historia? Teníamos la mano levantada de nuestro hermano Fabián. Adelante, hermano. Luego vamos con Atanasio. ¿Dónde ocurrió la historia? Pastor, yo tengo que, o sea, pasó también, estuvo en Persia, en Jerusalén, más que todo en Judá, y en la plaza también fue un evento que también sucedió cuando estaban todos reunidos ya, cuando se construyó. Perfecto, hermano. Con eso sí está bien. Entonces pasó en Persia, en Babilonia, donde estaba Esdras, y luego en Sí, Jerusalén. Jerusalén cuando regresó a enseñar al pueblo, ¿verdad? Que este Esdras era un catedrático, si podríamos decir, en la ley. Dedicó su vida a estudiar la palabra de Dios y el Señor le dijo, ve, enseña a mi pueblo, enséñale la ley como es. También se acuerda una parte que al escuchar la ley de Dios se pusieron a llorar la gente y sí. ellos tuvieron que consolarle diciéndole, pues no es para lamento, ¿verdad? Es para gozo, este día es especial. Excelente, hermano. Muy bien, ahí están. Ya vimos dónde ocurrió, había muchos lugares ahí, de Siria, el desierto, el regreso del exilio, Jerusalén, Judá. Mire qué largos viajes hacían esta gente, caminaban mucho, ¿verdad? A veces uno ahora no quiere caminar mucho, está como quejándose. Muy bien, ¿cuándo ocurrió esta historia? Pastor, Sí, adelante, en el primer año, ahí decía que en el primer Atanasio. año del reinado del rey Ciro, en el primer año ¿Mm? del reinado del rey Ciro, ¿cierto? ¿Sí Ujú. me escucha? Sí, adelante, clarito, sí. Ah, bueno, ahí ocurrió. Y cuando estaban ellos en el exilio, pues allá que estaban en el regreso. Y pastor, yo quería hacer una anotación respecto a ello. Recordemos que la reina Esther, por ejemplo, atrás, hizo parte de los que no quisieron como que regresar a la tierra, ¿cierto? Y que estando todo bien, ella decide salir de su casa cuando todo estaba bien. Pero si uno mira todo el contexto de la historia, uno se da cuenta que salió como en vano. Y después vuelve y se consigue con lo que había pasado. Y eso me lleva a mí a pensar muchas veces que como cristiano a veces queremos buscar otras opciones en otras partes, en otros lados. Y las opciones, las mejores opciones las tenemos allí donde estamos. Y abandonamos ese lugar porque creemos que no es un lugar apto para nosotros. Gracias, Atanasio. Muy bien, entonces, aquí vemos que, como ya dijeron ustedes, también mencionó nuestro hermano
Luis Alfredo, que habían dos reyes, ¿verdad? Entonces el rey Ciro y después de un tiempo el rey Artajerjes, rey de Persia también. Entonces, y vamos a ver un pequeño ejercicio para recordar los tiempos, ¿verdad? Siempre es tener unas, no sé, como una mnemotécnica en la que uno pueda recordar las fechas, más o menos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el dedo meñique, tenemos Abraham, 2000 años antes de Cristo, nuestro héroe que mencionamos también. También tenemos a Moisés, el dedo de aquí, 1500 años antes de Cristo. El dedo del medio tenemos a David, el gran rey David, ¿verdad? Que gobernó Israel por 40 años, un tiempo de teocracia. Tenemos a Esdra, ahí vemos 500 años antes de Cristo, donde él se posicionó. Entonces Dios iba levantando héroes, se iba levantando líderes, iba levantando personas que guiasen a su pueblo, ¿verdad? Tenemos a Abraham, él cubre mucho de la Biblia, la habilita la historia de Abraham, la promesa de Dios, el cumplimiento. Moisés también, hasta cuando le tocó partir, pues, ¿verdad? Guió a su pueblo por altas y bajas, ¿verdad? Un pueblo rebelde. El rey David también sirvió fiel al Señor, igual con caídas, con defectos más que con virtudes, ¿verdad? Esdras también tuvo que guiar a su pueblo en un tiempo de incertidumbre, ¿verdad? Regresando a su tierra y ya con costumbres que aprendieron, que adoptaron de otras naciones, de otros países, y eso a la larga, pues, intervino un poco en su vida, ¿verdad? Y al fin vemos a Jesús, nuestro Salvador. Todo esto, todos estos profetas, todo este tiempo siempre apuntaba acá, a Jesucristo, el Salvador del mundo, el Mesías prometido, el que hizo Dios la promesa a Adán y Eva ya en el huerto del Edén, ahí en Génesis 3:15, ahí es la primera promesa de un Salvador, el primer evangelio en la Biblia, ¿verdad? Excelente, nomás para tener un recordatorio, ¿verdad? Ahí los dedos de la mano, donde comenzó y a dónde nos llevó. Excelente, hermanos. ¿Cuál es el problema? Cuéntenme, ¿hay problemas aquí o no? No identificaron problemas. Y, Luis Alfredo hola. y luego vamos con Arturo. El problema que yo vi es que en algunos de la diáspora exilada en querer regresar, pero gracias a Dios sí hubo héroes que dijeron sí, yo regreso, como Zorobabel, Esdras y Nehemías, porque el problema era que en el plan de salvación de Dios era necesario que este pueblo regresara y se desarrollara nuevamente en Judá y en Jerusalén, porque de ahí era que iban a ser el Mesías. Entonces vemos que a través de toda la Biblia lo malo trata de descarrilar el plan de Dios, o sea que hubo múltiples intentos de asesinar niños, de eliminar que el Mesías naciera y de que este pueblo existiera, porque vimos en Esther que si Naamán hubiera triunfado, los erradicaban desde España hasta la India y desaparecía el pueblo. El pueblo Gracias, Luis Alfredo. Bien, bien dicho, hermano. Arturo, adelante. Y luego vamos con Fabián y con Julio. El pueblo judío estaba fuera de su patria. Ese era un gran problema para ellos, pero además de eso, ellos tenían el problema que no tenían la casa de Jehová, no tenían el templo, que es un símbolo de identidad para ellos. Ese era el problema, hermano. Gracias. Es como si uno está viviendo, no sé, en un lugar con una casita bien acomodado, ¿verdad? Y luego toca regresar a un lugar donde no hay nada, a parar una casa. Difícil. Fabián, adelante.
Pastor, pues en la cita pues que teníamos para, para esta clase, esta lección 7, pues el problema lo pude hallar fue en el capítulo 4 de Esdras, donde dice que los enemigos de Benjamín y Judá no querían que se terminara de construir el templo del Señor y enviaron carta al rey Artajerjes para que tuvieran la construcción del templo. Gracias, hermano. Muy bien. Julio. Y luego vamos con Atanasio. Julio, adelante, hermano, el micrófono. Ok, perdón. Sí, yo Ahora sí. estaba allí infiriendo que por lo menos en Esdras 7, del 1 al 6, dice que el problema principal, pues, es que el pueblo judío en Jerusalén está enfrentando desafíos, dificultades para vivir de acuerdo a la ley de Dios y mantener la identidad como pueblo elegido. También se menciona que Esdras, un escriba experto en la ley del Señor, llega a Jerusalén desde Babilonia con el objetivo de enseñar y guiar al pueblo en el camino de Dios. Y necesitaba como una guía firme para corregir este desvío espiritual y volver a la obediencia a Dios. Gracias a Julio. ¿Sí? Adelante, Atanasio. Pastor, ¿sí me escucha? Sí. Bien, vemos que aquí Dios puso en el corazón del rey la construcción de la casa. Y para mí que el pueblo se sorprendió porque después de yo estar en ese lugar, como decía el hermano, donde tenía muchas dificultades, pues ellos vieron que ya como que era muy fácil. Pastor, usted lo acabo de decir, cuando uno está acomodado en una parte, por ejemplo, hoy en día uno trastearse, el que iba pagando arriendo, trastearse es demasiado engorroso y molesto. Y lo que yo le decía al principio, al moverse de ese lugar, pues podemos ver que Esdras y que era el hombre pues como de fe, de templanza, de temple, que dijo sí se hace y se fue. Y el problema era la construcción. Entonces vimos que el rey dio la orden para que se les regalase oro, plata, todo, materiales, madera, todo lo que se necesitaba. Y algunos pues no estaban muy convencidos y otros sí, como el caso de Esdras. Gracias, hermanos. Muy bien. Yo creo que con eso estamos muy bien. Sí, habían problemas, como la ciudad había sido destruida. Volver después de 70 años, me imagino que no había mucho que ver ahí, ¿verdad? Y también ya estos eran descendientes, remanentes, ¿verdad? De los judíos que habían ido. Y usted y yo sabemos que cuando uno sale de un país y va a vivir en otro país por muchos años, ya uno adquiere las costumbres, las cosas de otros países y a poco recuerda casi a veces del país donde uno nació, ¿verdad? Entonces creo que eso pasaba con los israelitas también y hay una parte donde ellos dicen que en la Biblia dice que ya no tenían en tanta alta estima la palabra de Dios. Entonces, todo eso, por eso que el Señor pensó absolutamente en todo. Nota usted, el plan de Dios es perfecto. Primero, usa la cabeza, el rey que le concede el permiso, luego el decreto, debo decir, luego las cosas que van a necesitar, porque necesitaban plata y todo eso, y luego el Señor provee una persona especializada para que les enseñe la palabra de Dios, literalmente empezar de nuevo, ¿verdad? Se soluciona el problema, hermanos. Se soluciona el problema. ¿Y cómo se soluciona? Adelante, Julio, Sí. Atanasio, Arturo. Julio, A ver, ¿cómo se sí. soluciona el problema? Bueno, la Biblia no especifica si el problema se solucionó por completo después de la llegada de Esdras. Sin embargo, es posible inferir, pastor, que su presencia y enseñanzas tuvieron un impacto significativo en el pueblo judío. Esdras, Nehemías, relata que como Esdras promueve la obediencia y la ley de Dios y la restauración del templo, pues, y la rectificación de ciertos asuntos, creo que matrimoniales,
porque algunos estaban en contra de la ley. Aunque hubo resistencia y dificultades en el proceso, el liderazgo de Esdras ayudó a renovar el compromiso del pueblo de Dios y con su ley. Eso es más o menos lo que Gracias, ellos Julio. hicieron. Muy bien Gracias. dicho. Atanasio, hermano. Pastor y mi hermano, recuerden que pasó más o menos creo que 13 años, demoró la reconstrucción, ¿cierto, pastor? Si no me equivoco. Después de la orden. Sí, no me acuerdo exactamente el tiempo. Más o Entonces, menos sí, mucho tiempo que eso, pasó. Ujú. eso, como 13 años aproximadamente. Y vemos que se soluciona porque ellos, de hecho, levantan los muros de la ciudad y la idea era levantar pues todo, no solamente el templo, sino también la ciudad. Y ellos logran el cometido a pesar de la oposición que tuvieron. Entonces podemos ver que el problema de solución, ¿no? Gracias, Atanasio. Muy bien. Entonces, como dije anteriormente, sí, el templo se reconstruye con la ayuda de Dios y de varios reyes, ¿verdad? La gente se reúne a escuchar con atención la palabra de Dios y como dijo nuestro hermano Atanasio, el liderazgo de Esdras inicia una reforma espiritual entre el pueblo de Dios. Entonces había como hicieron por partes, ¿verdad? La reconstrucción del templo, luego la reconstrucción de las murallas, de la muralla de Jerusalén, y luego también menciona un poco sobre las casas, los lugares donde ellos iban a vivir, ¿verdad? Entonces fue por facetas que hicieron. Y al fin se construyó, como dije anteriormente, gracias a los reyes que invirtieron plata, también que em, no le cobraron algunos impuestos, ¿verdad? Había ahí una categoría de los sacerdotes, de los líderes, no los cobraban impuestos. Y otras naciones estaban como obligadas a proveer o a dar algo de su capital a la construcción del templo, ¿verdad? Y también el rey mandó que le dieran cada vez, no sé, camellos, ganado, ovejas para que haga sacrificios para el Dios verdadero. Adelante, hermano Luis. Es que quería comentar algo que me llamó la atención, es que en la primera oposición que hubo a la reconstrucción de los muros, lo que los opositores dijeron era verdad. O sea, ellos le mandaron a decir al rey de Persia, estos tipos son peleones, estos individuos conquistaron estas tierras en el pasado y había que pagarles impuestos. O sea, no estaban mintiendo, porque es que estamos hablando de 70 años antes, cuando David y Salomón conquistaron todos esos terrenos. O sea, que ellos estaban diciendo la verdad. O sea, Ujú. hay que darle mérito. O sea, los que se opusieron usaron un argumento correcto, que no era el plan de Dios, pero era la verdad. Gracias, Luis. Bien dicho. Y las cartas eran muy profesionales, bien documentadas, bien como que decía, hay registros. Mire nomás, busque nomás. Ahí va a encontrar que lo que estamos diciendo no es mentira. Bien dicho, hermano. Gracias. Muy bien, vamos a las 4 preguntas, que es la aplicación práctica a nuestras vidas. Estamos en la sección de consolidar. Muy bien, aquí vamos a ver la ley, vamos a ver el evangelio y vamos a ver también la aplicación práctica a los frutos de nuestra fe. Pasando primero por el punto principal de la historia, ¿verdad? El resumen conciso, el resumen es una síntesis de toda la historia. Durante el regreso del exilio en Babilonia y Persia, el templo fue reconstruido y Esdras guió al pueblo de Dios a dedicarse nuevamente a la ley de Dios. Ya estaban en su tierra, en su casa, con su gente, con su Dios, y había que ponerlo en práctica. Bueno, hermanos, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado? Adelante, Julio. Julio, el micrófono. Y luego Atanasio, Oscar.
Julio, no le escuchamos. Seguimos con Atanasio entonces mientras Julio desactiva el micrófono. Pastor, ¿me escucha, cierto? Sí. Bien, pastor, yo veo ahí la falta de fe y esa falta de fe me mueve a mí en lo personal cuando no hay el dinero suficiente para uno hacer las cosas que uno desea en la iglesia. Por ejemplo, ahorita mismo presente, estamos pasando por acondicionamiento del templo porque hace demasiado calor. Nosotros estamos en una región donde son 36, 37 grados y en las tardes, noches que hacemos el servicio, el calor es tanto que eso parece un sauna y se nos dificulta para conseguir el aire acondicionado y entonces uno dice, muchas veces uno cree y otras veces uno como que, ¿y de dónde aparece eso? Entonces confieso que en eso falla uno, pastor, porque uno muchas veces ve, pero primeramente uno dice, ¿y de dónde aparece quién va a regalar o quién va a hacer? Y eso es el pecado que uno comete. Gracias, Atanasio. Bien dicho, hermano. Tiene razón. Oscar. Sí, señor. Bueno, veo aquí en el versículo 7, sí, hasta el 8, que dice que el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Sí, sabemos que va en contra de las leyes de Dios, sí, adorar dioses paganos, dioses ajenos. Entonces, yo identifico ese pecado ahí en el pasaje. Ok. Gracias, Oscar. Fabián, adelante. Pastor, yo el pecado que pues en la parte de Edra que veo y puedo identificar es que a veces queremos llevar la contraria a la voluntad de nuestro Señor. Entonces ese es el pecado que veo porque a veces no entendemos lo que Dios tiene proyectado, sino que a veces lo que nosotros queremos proyectar. Entonces vamos siempre como en contravía. Gracias, Fabián. Muy bien. Julio, ¿puede Hermano. desactivar el micrófono? ¿O Arturo? Sí. Arturo, adelante. Yo veo que el pecado por el que habían salido o fueron sacados de Israel, este pueblo es porque fueron rebeldes. Usted lo mencionaba al inicio de la clase, que idólatras, rebeldes y todo. Y eso lo veo en mí también. En mi vida he tenido rebeldía y claro, Dios corrige y eso es lo bueno, hermano, que uno siendo hijo de Dios es castigado por él y de esa manera corregimos nuestra vida, hermano. Gracias, Arturo. Muy bien, podríamos decir disciplina, ¿verdad? El Señor nos disciplina en amor para que le sirvamos a Él fielmente. Julio, ahora sí le escuchamos, hermano. Sí. Veo, bueno, fue compromiso y sí, como dice mi hermano, a veces la rebeldía del pueblo, una parte, a veces estamos divididos, el pueblo de Dios, a veces nos dividimos. Hay confusión, veo mucha confusión en el regreso, ese tipo de cosas, más que todo fe y compromiso, y rebeldía es la que se pudiera aplicar allí, pastor. Gracias, Julio. Excelente, hermanos. Yo creo que con eso ya vamos a pasar a la siguiente. Entonces, sí, vemos, ya identificaron ustedes quizás las prioridades. A veces están en lugares equivocados. No nos dedicamos 100% a la palabra de Dios, términos medios, ¿verdad? Hacemos una cosa sí, otra cosa no. Y también por algunos factores nos hemos alejado de la palabra de Dios. Y quizás lo que más duele a un líder espiritual en el hogar es que muchas de las veces no tenemos el valor para compartir la palabra de Dios con nuestra propia familia, ¿verdad? Como leer la Biblia en la casa, orar con nuestros hijos, con nuestros familiares cercanos. Yo lo hago personalmente, ¿verdad? Puede ser que nosotros lo hacemos,
pero de pronto ya cuando toca hablar con la mujer, con los hijos, con los familiares cercanos, ahí mejor pues no toco esos puntos sensibles de la familia, ¿verdad? Y a veces pasa eso, entonces puede ser que pase. Muy bien, entonces seguimos con la pregunta número 3. Dice, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Qué hizo Dios primero para que esto ocurriera? Hermano, Arturo. desde el versículo 1 se empieza a ver el amor de Dios, hermano, porque Él pone en el rey Ciro ese, ese deseo por construir el templo de Jehová, y él reconoce públicamente que por Dios ha triunfado bastante, y todo lo que él tiene se lo debe a Dios, y luego quiere compensar con la construcción de su templo, y no ahí donde él está en Babilonia, sino en Jerusalén, para lo cual tiene que preparar ese remanente que va a volver para construir esa gran obra dirigido por Esdras, hermano. Gracias, Arturo. Muy bien dicho. Entonces comenzó ahí, cambiando el corazón, dispuso el corazón de este rey. Si usted lee los dos decretos de los dos reyes, el segundo parece que es un decreto de un rey que toda su vida ha sido creyente, ¿verdad? Sí. Pero no es así. Entonces nota usted que Dios transforma el corazón, Dios hace lo que Él desea hacer con Amén. con las personas, ¿verdad? Para usar siempre para un propósito divino, ¿verdad? Entonces es el amor de Dios, y también, como bien mencionó usted, proveyó todo lo que se necesitó. Quizá los israelitas se quedaron con la boca abierta, ¿verdad? Como y ahora, como dijo nuestro hermano Atanás, ¿y ahora dónde viene la plata? ¿Qué vamos a poner? ¿Y qué tal si se acaba el oro, la madera, las piedras, la comida y todo eso? Y el Señor dice, miren ahí, llegó por toneladas para que se construya el templo como Dios quiso. Todo el amor de Dios. Ahora quizá la aplicación práctica para nosotros es, ¿sigue Dios proveyendo para nosotros de forma espiritual, física, emocional y material? Luis Alfredo. Yo entiendo que Dios nos guía porque en mi caso he pasado desde el catolicismo por múltiples iglesias y no estaba encontrando lo que yo necesitaba. Y una noche estoy durmiendo, me despierto, entro a internet y encuentro esta academia que yo no sabía que existía. Yo no sé todavía cómo yo la encontré, Academia Cristo. Y me matriculé, hice los cursos independientes lo más rápido posible y aquí estoy. Y yo entiendo que llegué al lugar correcto porque se nos está enseñando cristocéntrico, todo hacia Jesucristo. Y gracias a Dios, pues yo entiendo que Dios ha sido muy bueno conmigo en dirigirme adecuadamente. Gracias, querido Luis. Gracias, hermano, por sus palabras tan lindas. Muy bien, Oscar, adelante. Oscar, luego Julio. Sí, señor. Bueno, dice que en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo. Sí, por lo menos aquí veo que el rey Ciro dice que, bueno, usó a Jeremías, sí, dice que por boca de Jeremías, también dice que Jehová, dice que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, sí, entonces en este caso, en mi vida, Dios usó eh, personas también hablándome a mi vida, sí, colocando esa semilla, porque la palabra de Dios es una semilla y el cual da fruto a su tiempo, y esa semilla dio fruto
en su tiempo, quizá en el momento que a mí me hablaron, no lo entendía, pero después de un tiempo, cuando esa semilla echó raíz, brotó, lo entendí. Entonces, sentí eso en mi espíritu, porque Dios es espíritu y nos habla a nuestro espíritu y Él nos coloca eso en nuestro corazón del llamado que tenemos todos, ¿sí? Del propósito que Dios quiere hacer con todos nosotros, aunque a veces por estar en el mundo no entendemos, ¿sí? Lo que Dios quiere, de lo que nos quiere sacar, ¿sí? Así como Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, así Dios nos quiere sacar a todos del pecado. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos. Gracias, Oscar. Muy bien, entonces el amor de Dios lo vemos que sigue proveyendo líderes espirituales para que sigamos postrados a los pies de Cristo y viendo de cerca la obra redentora que Él hizo por nosotros. Excelente. Muy bien, Julio, último comentario. Sí, pastor, coincido con mis hermanos. El Señor en su grandeza, en su amor, nos dejó las escrituras y allí podemos ver, informar y comentar todo esto que estamos viviendo hoy. Es porque en su sabiduría y su poder el Señor nos dejó la palabra. Si no tuviésemos la palabra, toda esta historia que nos guía, que nos fortalece, y vemos pues que a través de la historia, aunque el hombre ha sido infiel, Dios ha proveído grandes líderes, grandes eh, predicadores de la palabra que nos han permitido pues madurar espiritualmente. Y en estos tiempos veo yo que no había tanta escritura ni tantos medios de comunicación como lo hay hoy en día. Y sin embargo, pues todavía el pueblo rebelde no escucha la palabra y necesitamos más líderes. Y precisamente por eso estamos estudiando acá, para seguir aprendiendo, para que sigamos conociendo y sigamos creciendo más que todo en el conocimiento, porque la palabra nos dice que un pueblo sin conocimiento perece por falta de conocimiento, algo así parafraseando, el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, eso estamos aquí para llevar también a otros, ayudar a otros que no tienen acceso a esta información. Entonces, ese es mi comentario. Dios es bueno. Gracias, Julio. Bien dicho, hermano. Sí, el discípulo hace discípulos, ¿verdad? Usted comparte con otros la palabra de Dios. Muy bien. Mire esto lo que dijo el profeta Isaías sobre Ciro 200 años más o menos antes de que sucediera. Entonces dice, yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, será edificada y al templo serás cimentado, ¿verdad? Ahí está. Una profecía hecha 200 años antes de que sucediera la historia y así sucedió. Como ya Una vimos, preguntita, sí, perdón. Una sí, preguntita, adelante. pastor. ¿Mm? Ciro, ese mismo Alejandro Magno, es No, una duda que este me es el nace, rey ¿no? no, este es el rey con nombre y apellido específicamente de Persia, ¿verdad? En esas luchas que había entre los imperios que estaban siendo el babilonio en su época el más grande, luego se invirtieron las cosas y pasó a pues Persia a ser poderosa también. Gracias, hermano. Bueno, Gracias. seguimos con la lectura. ¿Alguien me ayuda con la lectura de Isaías 1:4, que sigue la profecía sobre Ciro? Adelante, Atanasio. Yo, el Señor, digo así a Ciro, mi ungido, el cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido. Te he llamado por tu nombre, el nombre que te di, aunque tú no me conocías. Excelente, ahí está. Y sigue más. Isaías 44, Luis Alfredo. Quiero puntualizar, enfatizar que cuando Isaías escribe eso, Ciro no existía. O sea, No. Ciro no Gracias. estaba en los planes de su papá, de sus padres todavía. O sea que esto es
impresionante que 200 años antes de un ser humano existir, le están hablando. Y entonces Dios va a necesitar a alguien que le lea lo que Isaías escribió, a alguien que fue Jeremías y que Daniel entonces lo repita y Ciro se entere. O sea que ahí uno ve el hilo conductor impresionante. Gracias, hermano, por esa acotación. Muy bien dicho. Adelante, hermano, si tuviera la bondad de leer. Luis Alfredo. Isaías 44:28. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo soy el que dice a Jerusalén, volverás a ser habitada, y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Wow. Ahí está. Con eso ya, con este pasaje bíblico, cerramos la clase y nos vamos a la casa a bailar en nuestras habitaciones en gratitud al Señor, ¿verdad? Porque Sí. más claro que esto ni el agua, ¿verdad? Excelente. Entonces, lindo ver, lindo revivir con ustedes las cosas que, como dijo nuestro hermano, ya estaban concretamente, perfectamente planeadas. El rompecabezas del Señor perfectamente se estaba llevando a cabo, desarrollándose, ¿verdad? Muy bien, con todo este material, con todas las bendiciones, con toda la alegría, con todo el gozo que usted y yo siente del amor de Dios, ¿qué pediré que Dios obre en mi vida para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué pediría? Algo en particular. Hermano, Arturo, hermano, adelante. sí, hermano. Yo suplicaré a mi Dios, hermano, por las cosas, por amar las cosas de Él. O sea, que Él me guíe hasta llegar a su reino, hermano. Amén, hermano. Es, Muy bien dicho. Oscar, adelante. ¿Qué pediría usted? Bueno, yo le pido a Dios mucho entendimiento, mucha sabiduría y que me transforme, sí, que me siga transformando porque sé que eso es un proceso y solo no lo podemos hacer, sí, el cual yo me dispongo para servirle a Él en espíritu y en verdad, para que así como yo un día estuve en el mundo y estuve padeciendo, así yo mismo lleve ese testimonio y muchas personas conozcan del Señor y que sean salvos sus almas. Amén, hermano. Que el Señor le conceda su petición. Amén. Julio, adelante. Sí, bueno, viendo esta historia, que el Señor permitió el regreso de su pueblo, reconstrucción de su templo. Bueno, en lo espiritual también pedimos eso, la reconstrucción, la dirección, la guía, la transformación espiritual, la fortaleza para acercarnos un poquito a esos grandes líderes que han hecho cosas extraordinarias por sus pueblos. Nosotros pues, también estamos llamados a contribuir. Gracias, hermano. Muy bien. Una de las cosas que yo admiro mucho de ustedes, y les digo aquí, no porque estén en la clase, sino porque desde el primer día que los escuché, es su aprendizaje tiene un propósito, ¿verdad? Compartir con otros la palabra de Dios. Eso me llena de gozo indescriptible, ¿verdad? Al saber que no lo van a guardar para ustedes solos, sino van a compartir con otros, ¿verdad? Que tanta gente necesita escuchar sobre su Salvador, sobre el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de paciencia, el Dios que dio su vida para que nosotros seamos salvos y podamos estar en el cielo, ¿verdad? Yo les felicito y oro al Señor que sigan con esa vocación, con ese amor maravilloso por las almas que son de Cristo, que son de Dios, ¿verdad? Entonces,
Sigan compartiendo fielmente la palabra de Dios y el Señor les dará las herramientas. El Señor les preparará, el Señor les equipará y también les dará las oportunidades para que pongan en práctica lo que están aprendiendo, ¿verdad? Muy bien. Esdras, hay un pasaje aquí, dice, todos aquellos en cuyo espíritu Dios puso el deseo de construir el templo del Señor se dispusieron a subir a Jerusalén. Todos, muchos de ellos quizás no tuvieron mucha información, pero hablamos de la casa del Señor, del templo del Señor, vamos nomás. Esa disposición, ese deseo, ese anhelo. No sabemos qué camino nos depara. A veces habrá dificultades, habrá retos, gente se burlará de nosotros. ¿Y tú qué? Ya has cambiado, ya eres diferente. ¿En qué andas? ¿En qué te has metido? Que la gente vea los frutos de nuestra fe y al fin que juzguen nomás, ¿verdad? Pero que sea la palabra de Dios la que sea reflejada en nuestras vidas, ¿verdad? Excelente, hermanos. Mientras, bueno, el tiempo que nos queda, vamos a hablar un poquito sobre el proyecto final. Y bueno, como los objetivos de este curso, creo que hemos cumplido la mayoría, ¿verdad? Leer historias clave de la segunda mitad de la historia de Israel. Utilizando el método de las 4C, hemos conocido una gran cantidad de personajes, de objetos, de lugares, de reyes y todo eso, ¿verdad? Que nos ayudan a recordar la historia y, como dije, a amarla más. Explicar la importancia del tercer paso de considerar, que es literalmente hacer nuestra la historia, transportarnos al lugar donde sucedieron los hechos, si podría decirlo, ¿verdad? Estrechar la mano con los reyes, con los líderes, con los personajes que tuvieron fueron involucrados, estaban involucrados en la historia como tal. Describir cómo pertenecemos al pueblo de Dios y el efecto de esta realidad. Entonces hemos estado hablando, haciendo la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Somos hijos de Dios, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Somos un sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, eso va a ser bueno, eso hemos estado tratando de hacerlo y aquí va el proyecto final. Entonces, el proyecto final tiene 3 partes, ¿verdad? Yo les voy a mandar hoy al terminar la clase, después de enviar la grabación en la noche, voy a enviarles el proyecto final, el documento, para que ya lo tengan a mano y vayan viendo. Entonces, la primera parte dice, lea la historia bíblica de Daniel capítulo 3, todo el capítulo, y conteste las preguntas de considerar, ¿verdad? Solo las 6 preguntas, ¿verdad? Usando la evidencia de Daniel, van a identificar los personajes, los objetos, hasta el problema. ¿Se solucionó el problema? ¿Sí o no? ¿Y cómo? Hasta ahí nomás. Esa es la primera parte. La segunda parte, enviar un audio a tu profesor explicando lo siguiente. ¿Por qué es importante el paso de considerar cuando leemos y compartimos una historia bíblica? ¿Verdad? La primera parte. La segunda pregunta, ¿por qué deseamos hacer el paso de considerar antes de aplicar la historia bíblica a la vida personal? ¿No se acuerdan que hablamos un poquito de eso, verdad? Sin la primera parte no viene la segunda porque no sabemos cómo aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces yo creo que la primera parte es importante porque conocemos la historia como tal, conocemos el contexto de la historia, el texto de la historia y cuál fue el propósito para el cual Dios nos dio esa historia, ¿verdad? Y después la aplicación, como bien estamos haciendo nosotros, una historia que sucedió hace muchos años atrás, pero cómo esa historia todavía tiene interferencias en mi vida, todavía se aplica a mi vida porque la palabra de Dios es
viva, es poderosa y es eficaz. Y la tercera parte es: en este curso hemos visto la gran fidelidad de Dios a su pueblo. Nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo como nuestro Señor. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué significa esta realidad para ti y cómo afecta a tu vida cristiana? Entonces, esto también un pequeño audio, ¿verdad? Decir, mire, yo soy parte del pueblo de Dios. Y yo creo que aquí podemos tener como punto de referencia es Primera de Pedro, capítulo 2, los versículo 9 nomás. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde nos dice que somos sacerdocio real. Entonces, ese es el proyecto final. En el documento que les voy a enviar está todo explicado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Aquí está el documento. Mire, qué belleza. Entonces ahí está nombre completo, fecha, lea la historia bíblica, las preguntas que están ahí, esa es la primera parte. La segunda parte está también en el documento, aquí no lo puedo bajar más, pero ahí está. Entonces yo les voy a enviar el documento. ¿Saben qué voy a hacer? Les voy a enviar ahorita el documento para que lo tengan, lo guarden en su computador y en la noche los vuelvo a reenviar también. ¿Qué les parece? Bien, pastor. Bien. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna Sí, duda que disculpe, no? Sí, esto hay al principio donde dice nombre, ¿eso lo debemos de imprimir? sí, ¿Esa sí, sí, parte? si desean todo el documento, ¿verdad? Es una hoja de PDF o del documento de Word. Word lo pueden ustedes bajar y empezar a llenar ahí en la computadora. O si de pronto no pueden bajarlo y ahí van escribiendo con lápiz. Y si todavía eso es un poco difícil, lo copian las preguntas en un papelito, en un cuaderno, y luego van respondiendo con letra que sea tangible, ¿verdad? Que se pueda leer, y me mandan una fotito y ya yo les reviso nomás. La cosa es que sea más fácil y conveniente para ustedes, que no tome mucho tiempo, ¿verdad? Porque ya tienen sus actividades todos los días. Luis Alfredo, adelante, hermano. Se lo enviamos por WhatsApp a su WhatsApp personal, o cómo lo hacemos. Sí, gracias. Excelente pregunta, Luis. A mi WhatsApp personal, ¿verdad? Yo también les voy a proveer mi correo electrónico. Entonces, como ustedes crean más conveniente, si para enviar un documento es mejor por vía email, perfecto. Entonces, van a ver esas dos opciones. Si no, coloquen en el grupo de WhatsApp, porque vamos a ser honestos, a veces había algunos casos en el pasado, ¿verdad? Que nomás copiaban el documento ya hecho de un estudiante, el proyecto final, y lo cambiaban unas cositas y ya estaba listo. Entonces, mejor que manden por interno, así es su identidad, su trabajo, lo que han hecho y todo eso. Entonces, el proyecto final no quiero que lo tomen como una tarea, es como, oh, tengo que hacer. Es como no sé, una conexión entre el material que ustedes aprendieron y también en una conexión contra el maestro, ¿verdad? Y eso nos va a decir si el maestro enseñó más o menos la lección o no tanto. Entonces, más para el beneficio de ustedes, que tengan una referencia en el futuro. Van a decir, oh, yo hice esta historia y voy a enseñar esta historia a un amigo, ¿verdad? Y tengo ahí un material que lo preparé, que lo hice con mi puño y letra, y lo voy a usar. Entonces, que ustedes tengan un archivo, sí, un archivero, ¿verdad? Donde lo guardan todos los documentos, y cuando necesiten van diciendo, oh, voy a sacar de este archivo, ya tengo un material que puedo usar. Esa es la idea de los proyectos finales. Es más eso que una
como una tarea, no sé, que tengo que hacer, que tengo que cumplir, y si no cumplo, pues ya me sacan de Academia Cristo. No, nada de eso, hermanos. Bueno, les voy a decir la tarea que va a ser para el día jueves. Seguimos con Nehemías. Vamos a ir estudiando un poquito más la historia de él, las reveses del pueblo, qué pasó, qué hicieron y todo eso, ¿verdad? Entonces, Nehemías, capítulo 1 hasta el 4. Bueno, a ver cómo está la cosa aquí. Capítulos del 1 al 4 y también el versículo 16 y capítulo 6, versículos 15 al 16. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de leer un poquito más si desean, si tienen un tiempito, así se enteran más de la historia. Muy bien. Cerramos con una oración. Oscar tiene una pregunta. Oscar, hermano. No, no, señor, se va a quedar la mano levantada. Ya. Entonces vamos a cerrar con oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu fidelidad. Padre amado, siempre nos das muestras de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre amado, porque siempre sigues proveyendo de líderes que nos guían a tus pies, que nos llevan a recordar lo que hiciste con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres nuestro Rey, Rey eterno, Señor, que siempre vela por el bienestar de sus súbditos. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro pastor, porque diariamente mediante tu palabra nos guías, nos llevas a los pastos verdes de tu palabra. Nos alimentas con el agua pura y cristalina, Señor, que es tu palabra, para que siempre estemos fortalecidos y así compartamos con otros la obra redentora que tú hiciste por cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a compartir con otros los méritos de tu pasión, muerte y gloriosa resurrección que hiciste en favor nuestro para que hoy tengamos la dicha de ser hijos tuyos, hijas tuyas, redimidos por la sangre de Cristo. Y algún día, Señor, estaremos en el cielo por tu bendita gracia y por tu voluntad que has derramado sobre nosotros. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan un bendecido día y estaremos en contacto.